Eh, Qué bueno haber nos hemos podido reunir en esta ocasión después de mucho tiempo. Yo lo veo mucho tiempo, la verdad. Sí, sí, sí. Me hubiera gustado hacer quizás cada mes un conversatorio contigo. Yo sé que hay muchos temas que tratar y es más, ha quedado temas pendientes todavía que quizás creo que no hemos terminado desde la última reunión. Y te Ujú. agradezco, Mario Barba, que hayas podido acceder, pues, ¿no?, a este conversatorio. Aunque ya estamos domingo sobre el tema de la fiesta de la Pascua, Ajá, desde el punto de vista de la fe católica, ¿no? ya. Eh, yo entiendo perfectamente el, el cuidado del tema, ¿no? Entiendo, Ujú. por otro lado, que existe, pues, ¿no?, diferentes, digamos, grupos o denominaciones que también tienen una forma particular de celebrar la fiesta de la Pascua o el Pesaj, pero Ajá. es de mucho interés incluso conocer la parte de la cómo ve la fe católica el tema de sobre la Pascua, ¿no? Claro. Y Bien, pues no sé por dónde empezamos, qué, cuál es de repente, no sé, nuestra línea de diálogo, ¿no? sí, claro, efectivamente el tema de la fiesta de la Pascua, Ujú. ¿ya? Y sobre los tipos de adoración que se realizan o servicio que se realizan Ya, en estas fechas, ¿no? En estos periodos, ¿no? ya. Estuve hablando esta tarde con un católico que también es, eh, es muy estudioso también. Incluso le Ujú. comenté sobre tu persona y me dijo, sí, me gustaría en algún momento quizás poder conocerlo y quizás tratar otros temas un poquito más, digamos, sólidos, ¿no? Y sí, sí, voy a Claro, conversar con él y podemos cuadrar una fecha y podemos juntarnos. Y me claro, dijo sería bueno. algo que me llamó la atención, me dijo que eh, hay mucho desconocimiento o digamos falta de información de manera abierta, pública, Ujú. incluso por los mismos católicos devotos sobre el tema de nuestra fe, ¿no? A pesar de que podemos ser muy creyentes quizás, muy devotos, hay en Lima, en los departamentos, hay personas muy devotas a la fe católica, pero hay un Ujú. desconocimiento sobre sobre nuestras prácticas, el desarrollo, digamos, la comprensión, el mensaje, los significados. Hay una especie de carencia y me parece que es necesario que se pueda ir aclarando de manera abierta y libre por los medios necesarios. Y bueno, yo también lo veo de esa manera, bueno, y justamente por Ujú. esa razón que he tratado de desocuparme y poder llevar este tema pendiente. Cuéntanos, Mario Barba, sobre el periodo de la Pascua en esta semana. ¿Cómo, Bien, sí, cómo se ha eh, desarrollado, ¿no? bien. Pues bueno, pues antes que nada, sí, bueno, gracias por la invitación y también, ¿no? Es reconfortante reencontrarnos después de bastante tiempito, creo. En Exactamente. esa parte, bueno, hay que reconocer la Pascua proviene, sí, de la tradición judía, ¿no? Y eso lo respeta mucho la Iglesia Católica. En primer lugar, el pesajo, pesa judío, que tiene su base bíblica justamente en el libro del Éxodo, en el capítulo 12 principalmente, en cómo incluso Dios le da las instrucciones a su pueblo de cómo celebrar la cena de Pascua, celebrando esta liberación de la esclavitud en Egipto, ¿no? Y es una carga simbólica muy, muy fuerte. Tenemos el Cordero Pascual, la sangre, ¿no? Como el signo de salvación, justamente en el momento de
de ejecutarse ya la última plaga, la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos, esta sangre del cordero que marca de repente la fidelidad de un Israel que busque el auxilio de Dios, ¿no? Justamente el nombre del Pesaj, el paso de largo, literalmente, y la vivencia propiamente, pues con el uso del pan ácimo y las hierbas amargas. En un sentido teológico, la iglesia, ¿cómo lo celebra? Y hasta el momento, partiendo también por la fe judía. La fe judía lo celebra como una memoria viva, ¿no? Un zikaron, que no es un mero recuerdo, no es una mera remembranza, sino una actualización justamente de la acción divina. En esto es importante que el Pesaj judío marca un hito muy fuerte, muy importante en la historia justamente del pueblo judío. ¿Por qué? Porque es el momento en que Dios actúa liberando y estableciendo una nueva alianza, ya no la alianza que tenía con Abraham, sino una nueva alianza que va a ser justamente a través de este gran profeta Moisés, y en la cual restituye una fidelidad mutua entre él y entre Dios y su pueblo. Ahora, ¿cómo lo celebra el pueblo judío? Pues una adoración comunitaria y familiar, el llamado Seder, los Berakot, ¿no? Las bendiciones, y también la centralidad de la palabra proclamada, justamente en este texto del Éxodo. ¿Cómo nosotros lo llevamos a la tradición cristiana o la tradición católica? En primer lugar, lo que dije, valoramos mucho nuestra raíz judía. Creo que la primera vez que hablamos entre los vínculos de la iglesia y la religión judía, yo fui muy enfático en decir que no, sin el judaísmo el cristianismo no existiría. ¿Por qué? Porque Jesús fue judío. Jesús fue judío y él celebraba la Pascua judía. Lo encontramos, es más, en los 4 evangelios canónicos. Creo que el texto un poco más explicado lo tiene San Lucas en su capítulo 22. Y esta Pascua judía ya celebrada dentro de la iglesia manifiesta justamente el cumplimiento en Cristo, ¿no? Jesucristo es el nuevo Cordero de Dios, es el nuevo Cordero que se inmola en la Pascua. Justamente lo que menciona San Pablo también en su primera carta a los Corintios. ¿Y por qué también tomamos el nombre de Pascua? Porque es este paso, ¿no? De la muerte a la vida, que es justamente el triunfo de Jesucristo sobre la muerte, y asimismo el paso que nosotros vivenciamos del pecado a la gracia. Entonces, ¿cuál es el núcleo pascual que vive la iglesia? Justamente el misterio pascual de Cristo, su pasión, muerte y resurrección. Lo dice San Pablo: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, ¿no? Porque justamente la Pascua que nosotros vivenciamos como pueblo de Dios, como iglesia, es la victoria definitiva sobre la muerte, establecida por Jesucristo, y la nueva alianza sellada con su sangre, ¿no? Justamente lo que él menciona en el texto del Evangelio: tomen y beban, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Ahora, sí podemos ver una diferencia teológica en ambas, entre la celebración de la Pascua judía y la Pascua católica. La Pascua judía, celebrada más que nada como la espera de la redención plena, ¿no? Y dentro de nuestra iglesia se celebra la redención realizada en Cristo. Cristo es la centralidad de la Pascua. Sin embargo, hay también un punto de continuidad en ambos.
se debe manifestar y tener en cuenta que el Pesaj judío y la Pascua católica celebran a un Dios que salva. Punto uno. Ambos celebran un gran paso, la liberación. En el caso del pueblo judío, de la esclavitud a la libertad a través de Moisés. Y en el caso de la iglesia, la liberación del pecado al estado de gracia. Hay una centralidad de la memoria que no se celebra solamente, y reitero, ¿no? Como el mero recuerdo de un acontecimiento, sino la actualización vivencial de ese misterio llevado a una dimensión comunitaria. La iglesia celebra, por ejemplo, ayer, ¿no? Celebrábamos nosotros la gran vigilia pascual, que es la celebración más importante de toda la iglesia, eh, y se celebra justamente en todo lugar donde está presente la iglesia católica, justamente como unidad, como eclesía, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que se puede establecer una clave de diálogo, ¿no? Nosotros no buscamos una sustitución de la fiesta de la Pascua, sino una comprensión de un desarrollo histórico de la fe. Dios actuó de diversas formas con con el pueblo judío y se manifiesta plenamente ya en la persona de Jesucristo. Ahora, me mencionabas algunos tipos de adoración. Bueno, en cuanto a los tipos de adoración de la tradición judía, pues tenemos la adoración como obediencia, ¿no? La escucha y fidelidad a Dios. Hola. Sí, continúa Mario, continúa. Ah, ok. Bueno, no sé, algo está apareciendo en la pantalla, Sí, por ahora eso. sí, sí, ahora sí. Bien, Ya. en cuanto a, a los tipos de adoración propiamente del judaísmo, ¿no? Vemos la centralidad y la importancia del Shema Israel, que se manifiesta en en el ámbito del Deuteronomio 6:4, la escucha y la fidelidad a Dios, el amor propio que se debe tener solamente a Dios. Por otro lado, la adoración litúrgica, una oración en comunidad y la importancia que tiene la Torá, ¿no? Para el pueblo de Israel. A ver, vamos a tener que silenciar. Alguien está. Sí, no sé quién está A ver, dibujando permítame, ahí. vamos a hacer lo siguiente. Parece que tienen activado alguien el. Ya. Ahora sí, ¿se escucha? Sí, ahí aparece solamente una pizarra que no sé quién la está activando. Sí, sí, parece que hay un tema que solucionar. Ujú. Sí, parece que. Ya, ahora sí, ¿no? Bien, sí parece. Ya, disculpa Mario, continuamos. No, tranquilo. Y bueno, ¿no? En el caso, ya bueno, terminando con el pueblo judío, ¿no? El aspecto de la adoración en la vida cotidiana, que lo tienen como la santificación del tiempo, ¿no? Esto del Shabbat y la importancia de las fiestas, ¿no? Tanto el Pesaj, el Purim, el Yom Kippur, y las bendiciones en lo diario, ¿no? Estas, estas bendiciones que manifiestan siempre la necesidad de la participación divina en su cotidianidad. En el caso de la tradición cristiana, pues los tipos de adoración son muy puntuales. La adoración solamente se da a Dios. Entonces, nosotros no podemos pensar que de repente la Pascua se desvía,
¿no?, de la centralidad que es Dios en nuestra vida. Sin embargo, la gran diferencia quizá que marca a la Iglesia Católica es nuestra visión o nuestra teovisión, ¿no? ¿Cómo es Dios? El hecho de la vivencia o la experiencia de este Dios uno y trino, que es un solo Dios, pero en tres personas, justamente orientado a que nosotros adoramos a un solo Dios, cuyo centro es la Eucaristía. En cuanto a los cultos litúrgicos, pues los sacramentos, la liturgia de las horas. En cuanto a la veneración, ¿no?, la, la dulía orientada a los santos y la hiperdulía solamente a María, pero justamente aclarar, ¿no?, que nosotros no vemos ni a los santos ni a María como figuras divinas, sino como criaturas que gozan de una gracia especial o una, digamos, un nivel de gracia por la calidad de vida y la entrega que tuvieron hacia Dios. Y esto, ¿por qué lo manifiesto? Porque se debe ver este impacto de la forma, ¿no?, de llevar la vida con Dios, el hecho de que nosotros entendemos la vida como una ofrenda. ¿Por qué? Ya lo decía San Pablo justamente en la carta a los Romanos, que nuestra vida debe ser ofrecida a Dios en lo cotidiano. Entonces, ¿dónde encontramos puntos de encuentro también, tanto en el judaísmo como en la Iglesia Católica? El hecho de la interioridad. No solamente nosotros vemos ritos externos, sino que cada uno de nuestros ritos, tanto por parte del judaísmo como por la Iglesia Católica, tienen una carga simbólica muy fuerte que, como lo mencionabas al inicio de nuestro diálogo, muchas veces se desconoce. Y eso hace de repente caer en errores o en abusos litúrgicos, porque no se tiene el conocimiento de la carga simbólica de estos ritos. Por otro lado, un punto de encuentro también importante en cuanto a la memoria y a la actualidad. En el pueblo judío, el memorial y actualización del Éxodo; en el caso de nosotros como Iglesia Católica, el memorial y la actualización del sacrificio de Cristo. Entonces, considero yo, ¿no?, que en ambos casos se debería, sí, ver la posibilidad de un diálogo, ¿no?, actual, eso de superar algunos prejuicios históricos y evitar también, ¿no?, algunas interpretaciones que puedan generar quizá situaciones de ofensa de ambas partes. Claro, claro. Uh-huh. Sí, qué bueno que hayas podido desarrollar la parte, cómo se ha ido originando, cuál es el punto de partida para la fe católica, la observancia de la fiesta de la Pascua. Aquí en Lima, por ejemplo, o bueno, creo que Uh-huh. estás en Huancayo, Mario, ¿no? Bueno, actualmente ya por el trabajo estoy en Tarma. Y Ah, sí, mira, estuve ya estás en Tarma. en Tarma, sí, sí, sí. La actividad de cuál es el procedimiento que se realiza para la fiesta de la Pascua en este periodo, ¿no? Por ejemplo, se habla popularmente la práctica de el viernes, el sábado, y cada día, ¿no?, tiene un mensaje, ¿no?, una actividad. ¿Qué nos podrías hablar Ok, sobre el primer día, el segundo día? Eh, ¿No? A ver si nos puedes bien, desarrollar eso. bien. A ver, la Pascua como tal, la Iglesia en primer lugar lo celebra como un tiempo litúrgico. Para nosotros la Pascua es un tiempo que se extiende por 50 días, cuyo inicio es el Domingo de Resurrección, que es justamente hoy. Ahora, para la Pascua tenemos un tiempo previo, ¿no?, que son los 40 días antes,
a partir del miércoles de ceniza hasta el jueves santo, que es la cuaresma. Y ahora, ¿qué pasó con estos 3 días, no? Viernes, sábado, domingo. Exacto, sí. Es lo que nosotros denominamos el triduo pascual. Trigo pascual. ¿Por qué triduo? 3 días, triduo Triduo pascual. pascual, triduo pascual. Ajá. El triduo pascual es justamente la centralidad del año litúrgico para la Iglesia. Es el centro de toda la vivencia católica, porque es en estos 3 días, bueno, entendido, digámoslo así, de manera sencilla, jueves, viernes y sábado santo, que en realidad, si tomamos los tiempos o digamos los modos horarios o los usos horarios judíos, serían viernes, sábado y domingo, porque recordemos que en el uso cotidiano dentro de la tradición judía, el día comienza a las 6 de la tarde para nosotros. O la puesta del sol, ¿no? Claro, la puesta del sol. Entonces, el jueves santo, cuando nosotros estamos celebrando la misa vespertina de la Cena del Señor, ya corresponde al viernes. Y ayer, por ejemplo, sábado santo, en la noche del sábado santo, que se celebra la gran vigilia pascual, ya se celebra como el domingo de resurrección. Está dentro del triduo pascual. Ahora, estos 3 días, si bien es cierto, corresponden al núcleo de la fe cristiana, están dentro del marco de lo que nosotros conocemos como Semana Santa. En cuestión a la Semana Santa, debo hacer énfasis en que la Iglesia no celebra fechas, sino que celebra acontecimientos. Esto porque lo digo, porque bueno, en algún momento ya tuve quizá la experiencia de conversar con algún otro colega que me dice, no, pero Jesús no entró a Jerusalén un domingo, ¿no? Entonces el domingo de Ramos es algo que no debe ser, porque Jesús no entró en domingo, Claro. sino que entró en Shabbat. Es posible. Las Sagradas Escrituras no mencionan qué día entra Jesús a Jerusalén. Lo único que dice, sí, digamos, con énfasis, es que Jesús o el sepulcro vacío fue encontrado el primer día de la semana por María Magdalena, el domingo. Entonces, bien, ubicándonos en lo que es la Semana Santa, esta inicia con la celebración del Domingo de Ramos. Y de repente con la introducción breve del Viernes de Dolores, que sería el viernes anterior al Domingo de Ramos. El Viernes de Dolores en que se medita ya, se dispone el corazón ya a celebrar la Semana Santa. Esto como un comentario pequeño. El Domingo de Ramos se centra en el ingreso triunfal de Cristo en Jerusalén. Y justamente la carga simbólica es bastante fuerte, ¿no? El uso, este evento es narrado en los 4 evangelios también. Y la gente reconoce a Jesús como Mesías y como Rey, ¿no? El uso de los ramos, que era justamente símbolo de victoria. El hecho de que la gente, al ingreso de Cristo en Jerusalén, tienda sus mantos para el paso, lo reconocen como Rey. Y también el cumplimiento de la profecía hecha por Zacarías en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, el hecho de entrar a Israel, dice, alégrate, hija de Sión, porque entra tu rey humilde y manso, montado en un pollino, ¿no? Entonces, entrar en el burrito, símbolo de la humildad y de repente en contraposición con las imágenes de reyes poderosos montados en caballos, o incluso también el uso de los caballos por parte de los romanos. ¿Cuál es la función del Domingo de Ramos? El Domingo de Ramos nos da la gran introducción, y en cuanto a nuestra carga litúrgica, el Domingo de Ramos, en la misa propia de este día, el Evangelio se lee la pasión del Señor Jesús.
solamente se lee el Evangelio del ingreso en Jerusalén o propiamente del Domingo de Ramos al inicio de la celebración. Pero el centro está copado por la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio que corresponde al año litúrgico. Este año estamos en el año ciclo A, entonces corresponde al Evangelio según San Mateo. La pasión justamente es que se lee en este Domingo de Ramos, es la que da la introducción o el acceso a todo el misterio que se va a celebrar en Semana Santa. El lunes santo, del lunes al miércoles santo, no es que no se celebra nada, pero sí se tienen algunos puntos simbólicos también dentro de la liturgia. El lunes se lee en el Evangelio eh, la narración de la unción de Jesús, el episodio en que María, hermana de Lázaro, derrama perfume de nardo sobre la cabeza de Jesús y sobre sus pies, ¿no? Lo seca con sus cabellos. Y Judas que se enoja, ¿no? ¿Cómo es posible si este perfume se hubiera podido vender para dar el dinero a los pobres? Y Jesús más bien lo reprende diciendo, me está ungiendo para mi sepultura. Entonces, la carga simbólica es eso. Cristo ya está preparado para enfrentar su pasión. El día martes se lee en el Evangelio los dos, digamos, mm, las dos traiciones que tiene Jesús, ¿no? La negación de Pedro y la negociación de Judas. Este momento en que Pedro niega a Jesús 3 veces, siquiera conocerlo, y el momento en que Judas habla con el Sanedrín y queda en la compensación de 30 monedas de plata a cambio de entregar a Jesús. ¿No? Algo bastante, digamos, nuevamente la carga simbólica está presente. El hecho de las 30 monedas, que era el precio de un esclavo, y que en esta lectura del Evangelio cumplimos también lo que dice San Pablo, ¿no? Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando el lugar de un esclavo, ejemplificada justamente en las 30 monedas que recibe Judas. El miércoles santo, ya la traición de Judas, eh, la entrega de Cristo solamente con un beso. Y bueno, ya entramos en el gran triduo pascual. Partiríamos por el jueves santo, ¿no? La entrega de Cristo. Eh, si bien litúrgicamente hablando, la misa propia del jueves santo es la misa crismal, en la cual por cada jurisdicción de la iglesia, hablamos de arquidiócesis, diócesis, prelaturas o vicariatos, el obispo del lugar se reúne en la misa crismal con sus sacerdotes a renovar sus profetas sacerdotales y a consagrar el santo crisma y bendecir los dos óleos sacramentales que se usan, el óleo para los enfermos y el óleo de los catecúmenos. Esta es la celebración del Jueves Santo. Pero, ¿cuándo empieza el triduo pascual? Si hablamos en liturgia de las horas, en la víspera en el horario de vísperas, ¿no? 6 de la tarde, a partir del cual se celebra ya la misa vespertina de la Cena del Señor. Esta es la celebración principal. Y aquí empieza ya el triduo pascual. Los elementos clave de esta celebración litúrgica, pues la institución de la Eucaristía, Cristo que nos entrega su presencia real en el pan y el vino consagrados, la institución del sacerdocio y el compromiso de servicio y humildad por parte de los sacerdotes en la figura de Jesús que lava los pies a sus apóstoles, ¿no? Ahora, el sentido pascual
Justamente por eso le llamamos Triduo Pascual, porque en medio de la celebración de la pasión y muerte de Jesús, lo vamos a celebrar con con una mirada ya pascual. Es decir, no centrándonos en el sufrimiento o la muerte de Jesús, sino en la esperanza de su resurrección y el cumplimiento de la promesa de salvación. El Jueves Santo, en esta celebración de la Cena del Señor, también en las lecturas, Jesús anticipa su sacrificio. A través del pan y el vino, Él se entrega como alimento y nos instituye el sacramento a través del cual se renueva día a día hasta la eternidad su entrega en la cruz de manera incruenta. En los cuatro evangelios tenemos la narración de la cena, la única diferencia, ¿no? En el caso de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que se centran en la entrega de Jesús en el pan y el vino, San Juan más bien se va a centrar en la imagen del lavatorio de los pies como muestra de servicio, de humildad y de entrega total, ¿no? Justamente creo que las palabras de San Juan son muy fuertes, ¿no? Habiendo amado a los suyos aquí en la tierra, los amó hasta el extremo. Y es el motivo por el cual inicia ya el Triduo Pascual. El día Viernes Santo, el día en que, bueno, a partir ya de la misa de la Cena del Señor, el Viernes Santo no hay misa, no se celebra misa, solamente tenemos la liturgia de la Pasión del Señor. ¿Por qué decimos que no hay misa? Porque el Viernes Santo, cuando celebramos ya la muerte de Jesús en la cruz, no se consagra nuevamente las especies del pan y el vino, solamente se celebra la liturgia de la palabra, que se compone por la proclamación de la pasión ya desde el Evangelio de San Juan, la oración universal, la adoración a la cruz y la comunión eucarística. Justamente en el último conversatorio que tuvimos, en el día del Viernes Santo, hacía énfasis, ¿no?, a esta oración universal en la cual la Iglesia reza por toda la humanidad, por todo el pueblo, incluso creyente y no creyente. Y el vínculo que nos establece como, digamos así, descendientes del pueblo judío, porque se reza por el pueblo judío, por sus intenciones, y también incluso por los no creyentes, por los alejados de Dios, etcétera. ¿Cuál es el sentido pascual? Pues que Cristo muere por la salvación del mundo, ¿no? El cumplimiento de la promesa de salvación. Y es un día de completo recogimiento para la iglesia, de silencio y de ayuno. Ahora, el sábado santo, que se mantiene el silencio y la espera, durante el día no tenemos celebraciones. La iglesia permanece en contemplación y espera expectante. El sentido de valorar la presencia de Cristo en el sepulcro y la esperanza de la resurrección. Sin embargo, en el sábado santo también la iglesia recuerda algo importantísimo que mencionamos en el credo, el descenso de Jesús al infierno. Jesús hace plena su salvación en el tiempo. Entonces, aquellos que quizás temporalmente no habían accedido a la salvación por haber quizás nacido, existido antes de la llegada del Mesías, acceden a la salvación a través de su muerte, que digámoslo así, ¿no?, que se perpetúa en la historia de la salvación. Este sábado santo, recién la única celebración que se va a tener, que es la más bella, importante y extensa de la iglesia, es la vigilia pascual. Ya correspondiente, nuevamente como lo digo, por el horario, ¿no?
la puesta de sol, ya corresponde ya al domingo de resurrección y es la celebración nocturna del día del sábado santo, la vigilia pascual, que nos da ya el inicio al tiempo de Pascua. Reitero, es la celebración más importante de la Iglesia en todo el año litúrgico y tiene diferentes partes, ¿no? Como el lucharnario, la bendición del fuego, la bendición del cirio pascual y de la luz de Cristo. Está acompañada por la proclamación del pregón pascual, la liturgia de la palabra, que bueno, si así se celebra completo, pues comprende de un total de 9 lecturas, en la cual se narra la historia de la salvación desde la creación hasta ya la consumación de la promesa en Cristo. La liturgia bautismal, la bendición del agua, es el día en el cual la Iglesia celebra también los bautismos en todas sus celebraciones y en la que todos los católicos renovamos nuestras promesas bautismales, ¿no? Y la liturgia eucarística propiamente, que ya es la celebración plena de la Pascua. Entonces, estos 3 días, el Triduo Pascual, nos dan la actualización del misterio de Cristo, su pasión, muerte y resurrección, que es el por qué nosotros pues conocemos y creemos en un Dios que está vivo, en un Jesús que no ha muerto, que ha vencido a la muerte y que ha resucitado. Y que bueno, hoy lo vivenciamos el domingo de Pascua con la celebración en la misa de la aurora, la celebración festiva, ya la Iglesia deja el tiempo de Cuaresma, que es el tiempo de penitencia, recogimiento, digámoslo así, en cierta forma tristeza, se restablecen los cantos de gloria, el aleluya. Entonces hay alegría. ¿Y por qué? Porque Cristo ha vencido a la muerte. Entonces, dentro de esto, la Pascua cristiana, entonces, creo yo, podemos decir que se celebra como un único misterio a lo largo del Triduo Pascual. En el Jueves Santo se contempla el amor que entrega, el viernes el amor que se sacrifica, y en la Vigilia Pascual el amor que vence a la muerte, ¿no? Decíamos, o bueno, decía yo la última vez que conversamos, de repente un poco del sentido teológico de Dios, en la centralidad de Dios y el fundamento de su existencia es el amor. Entonces, en este triduo se celebra eso. El jueves la adoración eucarística, viernes la adoración de la cruz y en la vigilia la adoración en la vida nueva. Entonces toda la Pascua es un acto de adoración plena a Dios que actúa en nuestra historia salvando a través de Jesucristo. Interesante desarrollo, estimado Mario Barba. Yo siendo peruano, interactuando con personas católicas por buen tiempo, jamás tuve esa oportunidad de poder comprender que Semana Santa comienza desde el lunes y que se relata los evangelios correspondientes. El día central sería viernes, sábado y domingo. Está prácticamente muy bien desarrollado, Mario, y te comento que aquí nos está acompañando también Andrés Burgo y Ajá. también me gustaría también que quizás pueda aportar en estos temas y nos quedan escasamente menos de un minuto y vamos a Ajá. hacer un break, ¿ya? Hacemos un break de 10 Vale, minutos. Te agradezco, Mario, igual Andrés. Hacemos un break, voy a generar un nuevo link para poder continuar en una segunda sesión.